Con nuestro especial saludo de siempre, de bienvenida y acogida, una cálida acogida a quienes nos acompañan todos los días en estos programas de la memoria histórica, uno contada del conflicto armado en Colombia. Iniciamos hoy, martes 24 de septiembre de 2024, la emisión número 630. Y para el efecto, vamos a analizar algunos de los efectos, consecuencias, resultados de la captura aquí en Bogotá en un centro comercial del terrorista Felipe Torres del ELN, un delincuente que se ha convertido en la imagen mediática del ELN y con unas contradicciones muy interesantes, ya que el mismo delincuente dice que no pertenece al ELN, pero cada vez que habla dice exactamente los mismos postulados del grupo narcoterrorista. Desde el gobierno Pastrana pasó uno de los procesos carcelarios o en prisión más muelles que haya pasado un delincuente en Colombia. Estuvo en Suiza, estuvo en Costa Rica, en Cuba, viajaba, salía, entraba, tenía helicóptero, escoltas, carros blindados y siempre se ha sostenido que es uno de los autores intelectuales de la destrucción del oleoducto Machuca, pero desde luego el delincuente lo niega y gracias a la debilidad de carácter de los señores Pastrana, Samper, Uribe, Santos, Duque y ahora Petro vive a cuerpo de rey y jamás ha pagado por todos los delitos. Uno de los crímenes que carga este delincuente a cuestas es el asesinato del comandante del batallón Girardot cuando un grupo combinado de las FARC y el ELN, la parte del ELN iba encabezada por él, asaltaron la base de Tarazá y asesinaron a unos soldados, entre ellos el comandante del batallón. Pero lo tenemos y ahora es un honorable gestor de paz. Siempre ha dicho que él ha pagado mucho. Estuvo 7 años a cuerpo de rey viviendo en España hablando de paz y la lista sigue. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿podríamos hacer un breve perfil del terrorista Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, integrante del ELN? Pues este delincuente encarna más o menos el crecimiento del ELN desde cuando comienza el declive de Fabio Vázquez Castaño a comienzos de los 70. Era estudiante de medicina de la Universidad Industrial de Santander y además activista estudiantil de esa época y por esa misma razón muy pronto terminó siendo terrorista del ELN. Participó en las primeras acciones criminales de esa época, el asalto a San Pablo Bolívar, eh, crímenes, lo que ellos llaman ajusticiamientos, participó en varios, como todos los delincuentes. Inclusive se rumoraba siempre dentro del ELN que cuando un delincuente que no era muy importante en el ELN, pero era un apoyo logístico muy concreto que tenían en la región campesino de apellido Tomás, se suicidó, entre comillas, todos dicen que hay mucha versión y que este delincuente fue el que lo mandó a eliminar porque tenía algunas cuentas pendientes. Inclusive en un libro que escribió Torres, se lava las manos y diciendo que a él le dolió mucho la muerte del compañero Tomás. Y por eso hay una cuadrilla que se llama Compañero Tomás en el ELN, de la cual después Torres fue jefe. Entonces hay mucha tela por cortar, mucha verdad a medias, pero finalmente los delincuentes en Colombia terminan siendo eh, héroes y hasta figuras en los billetes de circulación nacional. Luego, el ELN evolucionó con la época del replanteamiento y él fue uno de los que más rápido ascendió por su eh, radicalidad marxista, por su capacidad de oratoria y por su habilidad para engatusar campesinos y vincularlos a las redes clandestinas del ELN. Y se movió todo el tiempo entre el campo y la ciudad hasta el punto de llegar a ser uno de los cabecillas del COSE, Comando Central. Cuando fue capturado, los medios de comunicación lo presentaron así, pero ahora ellos dicen que no, que él nunca fue jefe de, de la Dirección Nacional, que sí era un terrorista importante. Lo cierto es que sea o no sea que ahí estaba ahí en el COSE, su prontuario
le escurre sangre y ha cometido muchísimos delitos y apenas pagó 10 años, que fue más de viajes y de despliegue mediático que realmente haber estado en la cárcel purgando por todos los crímenes que cometió. Hoy, ya con más de 70 años, entonces es un pacifista, es un defensor de la paz y entre comillas todo el tiempo invita a los otros terroristas, que él mismo los llama a sus hermanos mayores, a que se desmovilicen. Tiene un montón de procesos abiertos, entre ellos el del secuestro de la María en Cali, y él dice que no porque él estaba en la cárcel, pero curiosamente, y que no pertenecía al ELN, pero curiosamente para la misma época, cada vez que se iba a hacer alguna actividad con el ELN, él salía con Francisco Galán de la cárcel, iban en helicóptero protegidos, hacían el show y regresaban supuestamente a la cárcel donde tenían teléfonos y radios para poderse comunicar con las otras, con las cuadrillas. Entonces, nada claro, pero es lo que ha sido la política colombiana con estos delincuentes. Finalmente, en el año 94 fue capturado aquí en Bogotá en una operación de la Brigada 13 en un centro comercial y fue rápidamente procesado y el procesamiento que se le hizo penal es porque le habían hecho un atentado recientemente al entonces ministro de Hacienda, Rudolf Holmes, y tenía el ejército todas las pruebas de que este delincuente ha sido el que ha dirigido ese atentado, igual que como dirigió un atentado para asesinar al entonces senador Álvaro Uribe en el Hotel Orquídea Hilton y terminó fue matando a unos estudiantes que esa noche recibían un premio o una beca de Ecopetrol. Nunca respondió por eso, como no ha respondido por nada. Realmente los 10 años que estuve en la cárcel se la pasó viajando, en representación del gobierno de Pastrana y luego de otros gobiernos, hasta en el de Uribe estuvo paseando sabroso, y además era el gestor de paz en la cárcel, y entonces tenía casa fiscal propia en la cárcel, no vivía en las celdas con los demás presos, y tampoco tenía ninguna dificultad de la que normalmente padecen los internos en los centros penitenciarios en Colombia. Pero es la historia del país. Adelante, mi coronel. ¿Cómo sucedió en Bogotá la captura del terrorista Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, del ELN? Pues se hizo una operación en la cual intervino directamente el general Hernán José Guzmán, que era el comandante del ejército, y se venía siguiendo a unos bandidos del ELN que estaban haciendo una extorsión en Bogotá y que tenían la cita para recibir el dinero en un centro comercial. Entonces se rodeó el lugar y se capturaron los delincuentes. Y oh sorpresa, entre los que cayó estaba este criminal que ya tenía un nivel alto en el ELN, eh, y que tenía un prontuario muy abultado. Además, en lo particular, los servicios de inteligencia le tenían muchas anotaciones de actividades criminales en las que había participado y pues había sido eh, encargado por el ELN para sabotear las elecciones que venían en esos días, las elecciones del 94. eh, Se le habían incautado una gran cantidad de kilos de dinamita a una estructura que él dirigía. mm, y también en ese momento se estaban creando los comandos populares en la Universidad Nacional y él era uno de los gestores. Si recordamos, unos meses antes habían sido capturados en Bucaramanga el terrorista Francisco Galán, que andaba en las mismas, y aquí en Facatativá, en un seminario con la complicidad de curitas de la Teología de la Liberación, fueron capturados también varios terroristas del ELN que estaban planeando cometer unos crímenes en la capital de la República y formar unas cuadrillas en Cundinamarca. Esta operación fue hecha por el Batallón de Policía Militar número 15, eh, con apoyo, pues obviamente, de la Fiscalía Delegada ante la 13ª Brigada. Y curiosamente, como en Colombia, los fiscales le permitieron dar declaraciones ante los medios de telecomunicación y tranquilamente dijo que él era un miembro del Estado
del Comando Central del ELN, y que él lamentaba que hubieran muerto algunos civiles con sus atentados terroristas, pero que eran cuestiones de la guerra. Entonces uno se pone a pensar cómo el Estado colombiano permite que un delincuente de Salaya, con esos antecedentes, en lugar de irse para una cárcel de máxima seguridad y a una celda igual a la que estuvo el terrorista peruano de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, alejado y separado de todo el mundo. Entonces, al contrario, lo capturan y hasta prensa tiene para decir y repetir que sus crímenes no son malos, sino que son crímenes buenos porque es que, entre comillas, lucha por el pueblo. Es simplemente una sinvergüencería de nuestras leyes, nuestros jueces y quienes han manejado la política en Colombia que toleran toda esa eh, insensatez y a la vez permiten que estos delincuentes terminen siendo superhéroes. No se nos extrañe que dentro de poco hará parte el señor Felipe Torres de las estampillas y los billetes que circulan en Colombia como homenaje a un prohombre, o que Petro lo nombre de ministro de Defensa o lo nombre de ministro de Comunicaciones, o, o que al final ordene construirle una estatua porque ha sido un luchador popular. Todos estamos expuestos en este país. Mi coronel, usted ya expuso algunos cargos. ¿Qué otros cargos penales había contra este delincuente? Pues había ya específicamente acciones criminales en las que ha participado. Eh, el solo hecho de ser el cuarto miembro del Comando Central del ELN ya lo tenía en, en la mira. De igual manera, era hermano de un cabo, primero del ejército, de nombre Jorge Nicolás Velandia Jagua, que fue detenido en el año de 1992 por el propio ejército cuando estaba entregando información secreta al ELN a cambio de dinero. Eh, Se le detectó que en su expediente aparecía que estuvo en Vietnam en el año de 1984 recibiendo instrucción y que fue el que trajo a Colombia la técnica de las minas quiebrapatas, cazabobos y cazamatas, y que luego vino y con el terrorista Nicolás Rodríguez Bautista y otra bandida, alias Adela, dirigieron todos los cursos de instrucción de manejo de explosivos para las cuadrillas. Entonces, ahí salta a la luz que cuando se produjo la guerra de nervios en el Chucurí santanderiano, el ELN comenzó a colocarle minas quiebrapatas en la puerta de las casas del Carmen y de San Vicente a todos los campesinos que no estuvieran con ellos. Este delincuente fue el que dirigió eso. Eh, por la misma época se hicieron muy famosos los sombreros chinos, que era técnica terrorista traída de Vietnam, que consistía en armar una bomba en forma de sombrero chino con hojalata, llenarla de brea, tornillos, tuercas, dinamita y excrementos humanos para que cuando explotara le causara heridas y gangrena inmediata a los soldados que cayeran en la trampa. Eh, en esa época, en los expedientes le figuraban el asesinato de más de 56 miembros de la policía y del ejército y de varios secuestros y extorsiones a petroleras en el año 90. Además, como ya lo dijimos, aparecía responsable de los ataques terroristas en Tarazá y Cáceres, Antioquia, en la que asesinaron al teniente coronel Fajardo y 9 militares más. Pero pues estos eran apenas unos de los datos que se tenían en el prontuario, porque es que este criminal entró al ELN desde el año 72 y fue capturado en el 94, o sea que tenía ya 22 años de militancia terrorista y luego siguió en la cárcel con todas esas gabelas que le daban los desgobiernos, pues él seguía dirigiendo las actividades con el cuento de que estaba de paz, de mediador de paz. Y finalmente terminó financiado por el gobierno colombiano viajando a España, donde estuvo 7 años viviendo a Cuerpo de Rey y luego regresó a Colombia. Nunca se le ha conocido trabajo, claro, con el cuento de que él dicta unas conferencias de paz y que de eso vive. Y pues todos sabemos que de ese cuento no vive nadie, pero ahí
anda muy bien vestido, con vehículo, en buena casa, pero no tiene un peso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo explicar la debilidad de carácter del gobierno Samper con los terroristas Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias Francisco Galán, y Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, del grupo terrorista ELN, mientras estaban detenidos en Bogotá? Mi coronel, pues explicación no hay. No hay diferente a que el señor Samper, como tenía todas las indicaciones de los narcocassettes y de que su campaña se la había financiado el narcotráfico, el cartel de Cali, eh, terminó arrodillado ante los bandidos del ELN y del EPL, pidiéndoles que le ayudaran a redactar el proceso de paz con esos grupos, ya que el EPL, pues, se había desmovilizado una parte con el gobierno Gaviria, pero la otra seguía al mando de Caraballo, que también estaba preso. Entonces tenían que redactar todo el tema humanitario y los bandidos tenían que participar. Y entonces un ilustrísimo comisionado de paz que después fue ministro de Defensa y casi se nos mete de presidente, si no es porque se muere el señor Carlos Holmes Trujillo, haya metido en la cárcel con unos representantes de la Comisión de Paz de la Cámara, o sea, otros de los mismos allá legitimando bandidos y haciendo shows y prensa bien, entrevistas y todos que estaban en unos avances importantísimos con los delincuentes para cuadrar un acuerdo humanitario y destrabar los procesos de paz. Y ahí fue cuando significó que se metieron Costa Rica, España, Holanda, Suecia y Francia, que son países que no resuelven sus problemas allá y vienen a meter la nariz aquí con el cuento de que son mediadores. Y por ejemplo, uno se pregunta, España en ese momento tenía el problema de ETA vigente y no era capaz de resolverlo. ¿Qué hacían metidos aquí? Eh, lo mismo Francia albergando los terroristas de ETA allá y con problemas del terrorismo islámico que a cada rato les colocaban bombas y metidos aquí hablando de paz. Entonces, o Costa Rica recibiéndole dinero raudales a las FARC y al ELN para lavárselo allá en los bancos y metido aquí hablando de paz. Y entre otras, ahí fue cuando esos bandidos salieron de la cárcel y viajaban por todas partes y estuvieron hasta en Cuba. Imagínense, enviar a un par de terroristas presos a que visiten a sus compinches en Cuba, pues la maravilla. Y había una representante a la Cámara que se llamaba, o se llama Yanet Suárez, que era la más vehemente y la que más salía en público a hablar barbaridades de la paz con estos bandidos. Y entre tanto, el señor Trujillo García, que ya estaba politiqueando y era hijo de otro politiquero del Valle, estaba haciendo sus pinitos para ser candidato presidencial con el cuento de la paz. Y después, a pesar de haber sido funcionario de Samper, que salieron todos tan cuestionados, Duque no tuvo problema de nombrarlo primero canciller, luego ministro de Defensa y darle la bendición para que se lanzara de candidato presidencial. Entonces, la sumatoria de los politiqueros frente a esto es tenaz y sería la única explicación que tiene eso. Gracias, mi coronel. Ahora, ¿por qué se dijo en 1995 que cada mes caía un cabecilla de las guerrillas colombianas? Porque efectivamente, mi coronel, a pesar de que el desgobierno de Gaviria y el desgobierno de Samper habían sido tan laxos y tan débiles contra los terroristas, afortunadamente en el ejército había comandantes de brigada, de división, eran personas muy comprometidas, el general Harold Bedoya Pizarro, el general Correa Castañeda, eh, el general Herrera, el general Carlos Julio Gil Colorado, eran personas de compromiso total con la institución y encabezaron una gran cantidad de operaciones a pesar de las debilidades de estos gobiernos y de la inmersión en el narcotráfico de los grupos terroristas, dirigieron muchas operaciones que terminaron con la captura de cabecillas de cuadrillas, de miembros de organizaciones de esas que están muy cercanas a las direcciones nacionales que se mueven, de integrantes de los grupos de apoyo, de jefes de milicias en las ciudades, de grupos de apoyo logístico. Entonces, son muchas las operaciones que se hicieron exitosas en esa época. Y más o menos en promedio, entre el 92 y el 94, al hacer las cuentas,
No quería decir que cada mes caía uno, pero sí al tomar el promedio, en promedio por mes había caído un bandido, especialmente del ELN y el EPL. Adelante, coronel. Mi coronel, ¿qué lectura podemos dar al espectáculo consentido por el gobierno de Andrés Pastrana, sacando de la cárcel a los terroristas alias Felipe Torres y alias Francisco Galán para la liberación de 45 militares y policías secuestrados por ese grupo criminal? Mi coronel, que el señor Pastrana es uno de los más grandes responsables al lado de Belisario Betancourt de que la situación de desorden público ha llegado a tal nivel en Colombia. Claro, César Gaviria y Vigilio Barco se les quedan atrás, ¿no? Todos hacen parte de ese desorden, pero fundamentalmente este par de personajes, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, son responsables de lo que inició Belisario Betancourt en grado sumo. Resulta que para esa época del desgobierno de Pastrana, para diciembre del año 2000, el país no aguantaba más la falta de carácter del señor Pastrana, arrodillado ante los bandidos. Y ya no solamente se ha arrodillado ante las FARC en el Caguán, sino ante el ELN en la serranía de San Lucas y el Catatumbo. Entonces, no podemos olvidar que en Cantagallo, Bolívar, la comunidad se manifestó, hicieron una concentración grandísima de protesta porque no le toleraban al presidente Pastrana que fuera a abrir diálogos con el ELN en esa zona. Para esa época, el par de terroristas, Galán y Torres, estaban detenidos, entre comillas, porque vivían en un hotel de 5 estrellas en Itagüí. Tenían casa, carro, beca, viajes, viáticos, visitas todos los días, entrevistas con medios internacionales, presencia mediática en Colombia. Los llamaban como llamar a una persona normal a preguntarle los periodistas por la situación del país. Habían ocurrido una cantidad de actos terroristas y ellos siempre negaban que estuvieran, pero estaban en comunicación permanente con los jefes del ELN y decían que no pertenecían al grupo, pero estaban en comunicación. O sea, una cosa rarísima. Resulta que en ese enredo, el ELN y las FARC han tomado como bandera secuestrar policías y soldados en cualquier condición. Entonces, montaban sus retenes sorpresivos en las vías y militar que fuera de civil ahí lo bajaban y se lo llevaban secuestrado. Llegaron a tener 45 secuestrados y los periodistas también ayudándoles con el cuento, que no eran secuestrados sino retenidos. No entendemos todavía y seguimos sin entender cuál es el miedo de los periodistas a decirle secuestradores a los terroristas. Si es que el hecho, lo dice el Código Penal, el hecho de impedirle el movimiento a una persona bajo coacción, así sea por 10 minutos, ya lo secuestró, porque le quitó un derecho que tiene la persona. Y más si lo utiliza como mercancía de cambio para un interés terrorista, pues eso es un delito mucho más grave. Y tuvieron 45 policías y militares secuestrados, casi todos en las vías, y los concentraron en la zona del Catatumbo, donde estaba el cura Pérez, para echar su discurso y darle el contacto a los funcionarios venezolanos del señor Chávez, que ya andaban apoyando el terrorismo en Colombia, y hasta allá viajaron los voceros del señor Pastrana, Camilo Gómez, que entre paréntesis, hoy, 25 años después, anda con escoltas, todavía hay vehículos oficiales, porque es que le puede pasar algo. ¿Qué le puede pasar a un tipo que se la pasaba legitimando bandidos en nombre del gobierno Pastrana? Antes los bandidos lo protegen ellos, porque están agradecidos con él. Entonces, allá fueron, salieron de la cárcel, medios de comunicación, anuncios de que ahora sí va a comenzar la paz, porque ese era el cambio del milenio y que el ELN estaba comprometido con la paz y que estaban los dos delincuentes que estaban en la cárcel demostrándole al mundo que ellos eran los mediadores para sacar ese proceso adelante. Nadie dijo nada, al contrario, hoy cuando le publican en los medios, recuerdan que fue un gestor de paz estando en la cárcel. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿con qué argumentos fue confirmada la condena a 20 años de prisión del terrorista Carlos Arturo Velandia Jagua
alias Felipe Torres. Pues mi coronel, aquí hay lo positivo de esa condena que se demoró hasta el 2002. O sea, el delincuente ya llevaba 8 años detenido y faltaba en la última instancia, que era que la Corte Suprema de Justicia confirmara esa condena. Llama la atención que en Colombia se captura a otra persona por cualquier delito y máximo llega al Tribunal Superior de su departamento o de su región y ahí para. Pero un criminal de esto siempre tiene acceso hasta la Corte Suprema de Justicia como si fuera un colombiano diferente. Entonces, lo único cierto y positivo de esa condena es que lo condenaron por terrorismo, le confirmaron la condena, o sea que este delincuente es terrorista. Y si tiene esta condena formalmente ejecutoriada por la Corte Suprema de Justicia, uno no entiende por qué los medios de comunicación lo llaman gestor de paz. Él es un terrorista. Además, los delitos que cometió son terrorismo y tampoco se explica a uno con una condena por terrorismo como una persona finalmente no le dan sino 20 años de cárcel y termina pagando 5, 6 o 7 con el cuento de la buena conducta y que estudió y que hizo trabajo en la cárcel. No, el terrorismo debería ser cadena perpetua. Un criminal que asesina al resto de la humanidad con fines morbosos como es el causar terror y, y causar pánico y con el cuento de que tiene una idea política para cambiar el rumbo del país, no merece una cosa distinta que la que tuvo Ismael Guzmán en una cárcel enjaulado como una fiera, porque afuera es un peligro para la sociedad y es que el que ha sido no deja de ser. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué fue recapturado en 2016 el terrorista del ELN Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, en el aeropuerto del Dorado de Bogotá? Pues porque después de esa condena, a los poquitos días, hicieron todas esas cuentas raras que hacen a servicio penitenciario, intervinieron los abogados y los políticos y los curas de la teología de la liberación. No han dicho eso, intervino hasta el gato, porque pobrecito el ilustrísimo Felipe Torres, que llevaba 10 años ya cumpliendo una pena muy dura, viajando en helicóptero, en avión, en hoteles, en restaurantes, etcétera, etcétera. Y con informaciones muy creíbles de que ha participado en la planeación de los secuestros en Cali de la María y el kilómetro 18 y en el atentado de Machuca, donde el ELN asesinó a una gran cantidad de personas por volar el oleoducto. Pero una cosa se piensa con la lógica y otra hacen los políticos y los jueces. Pues terminó suelto, entonces inmediatamente se declaró víctima, tocó colocarle escoltas para protegerlo porque pobrecito, después de todos los crímenes que ha cometido, ahora era un ciudadano honorable y entonces circularon rumores, él mismo lo circuló, de que lo querían matar. Entonces, a pesar de que tenía una orden de que debía permanecer en el país 7 años, esa era la decisión de la Corte Suprema, o perdón, del juzgado que lo soltó, porque le dieron fue una libertad condicional, fue que ya se le acabó la pena que tenía. Entonces el delincuente pidió asilo, o se movió con sus contactos del ELN y terminó de profesor en una universidad de España, hablando de paz, igual que el terrorista Joaquín Arteta del ELN, Yesid Arteta alias Joaquín Constituyente. Entonces, allá estuvo en España haciéndole todo el trabajo internacional al FARC, al ELN, perdón, y cuando ya se cansó de hacer ese trabajo, entonces se regresó a Colombia porque Juan Manuel Santos lo nombró como delegado de paz. Pero pues eso era lo que tomaba la decisión Juan Manuel Santos. La fiscalía en ese momento ordenó su captura porque tenía abiertos los procesos de Cali del secuestro en el kilómetro 18 y se volvió un escándalo nacional. Entonces, inmediatamente, para salvarlo de ese problema, Santos ratificó que era un delegado de paz del gobierno y terminó, al contrario, fuera de la cárcel dando declaraciones de prensa, aparecía en las librerías del norte de Bogotá con libros en la mano, como un gran intelectual y promocionando un pasquín que escribió. Y ahí lo tenemos, todavía de vez en cuando lo llaman y
tiene todavía esos procesos abiertos, no se los han resuelto, pero como es delegado de paz, comisionado de paz, y ahora con Petro, nada raro que lo nombre de embajador o de ministro o de vicepresidente si decide deshacerse de Francia Márquez. Esa es la historia nuestra. Mi coronel, ¿con qué argumento volvió a quedar libre el terrorista alias Felipe Torres? El argumento que presentaron tanto él como sus abogados era que es que a él le habían conculcado sus derechos civiles y que no se los han restaurado. Entonces que había habido una violación al debido proceso y todas esas cosas. Le aumentaron que él mm, no tenía ningún delito. Eso fue en el 2016, que era un error de la fiscalía. Y en el 2004, el que le ayudó a salir de la cárcel fue el delegado de paz, o el comisionado de paz del presidente Uribe, el señor Luis Carlos Restrepo. Y el argumento era que ellos los dos, Felipe Torres y Francisco Galán, se habían comprometido en convertirse en voceros de paz y que como durante los gobiernos anteriores habían sido los delegados de la guerrilla, ahora irían a ser delegados de paz del gobierno nacional y que se les haría como una especie de amnistía de quitarles todos los cargos que les quedaban. Y efectivamente salió de la cárcel y ahí fue cuando comenzó con el cuento que lo iban a matar y terminó en España de profesor de paz. Y luego, pues regresó a Colombia y fue cuando inició su proceso con Santos, le hicieron la captura y lo volvieron a soltar. Y ahí lo tenemos. Por eso insistimos que Petro no demorará en darle un alto cargo en el gobierno nacional. Mi coronel, ¿cuáles son las diferencias entre los terroristas alias Felipe Torres y León Valencia Agudelo, hechas públicas como distanciamiento entre los dos delincuentes? Esa es una pelea de bandidos. Resulta que León Valencia apareció igual que Petro, porque Petro dice que él estuvo en la constituyente y ahí mobricó el terrorista Antonio Navarro, que eso no era cierto. Este León Valencia apareció ante los medios de comunicación con un pasquín que escribió, el cuento de la paz, y creó una fundación que luego Juan Manuel Santos le dio contratos a granel y su gran asesor era Ariel Ávila, el hoy ilustrísimo senador de la República, que dice que Haifa queda en la franja de Gaza. Hay un senador de la República diciendo que Haifa, que es una ciudad al norte de Israel, en los límites con el Líbano, dice que según Ariel Ávila queda en la franja de Gaza, que es al sur. Se nota que el señor tiene bastante información académica. Entonces, apareció León Valencia con el mismo cuento que cuando él ha sido comandante en el ELN, entonces inmediatamente brincó eh, el terrorista Carlos Velandia Jagua, alias Felipe Torres, y dijo, ese sujeto nunca fue comandante de nada. Los que somos comandantes en el ELN son los que tuvimos mando y dirigimos operaciones, o sea, actos terroristas. Ese sujeto nunca tuvo que ver con eso. Y luego le preguntó que qué tan cierto que era si este terrorista había estado de acuerdo o no con el asesinato del obispo de Arauca. Y dijo que eso fue una decisión que ha tomado la cuadrilla allá en Arauca, que nadie del Comando Central había estado de acuerdo con eso porque ni siquiera se han enterado. Esa fue la explicación que dio Felipe Torres. Entonces quedó de plano que entre bandidos también se pelean por la eh, presencia mediática y que ambos son tan delincuentes que en lugar de darles esos espacios para que hablen, deberían tenerlos en una cárcel allá purgando hasta el último día de sus existencias todo el daño que le causaron al país. ¿Cómo explicar al país que el terrorista alias Felipe Torres también haya dicho que el ELN busca una asamblea constituyente? Porque en el 2013, cuando Juan Manuel Santos lo trajo y le ofreció casa, carro y beca, con tal de que le ayudara a conseguir el premio Nobel de Paz a lo que fuera, pues este bandido se vino desde España porque le iban a pagar viáticos
a vivir sabroso y a perdonarle todos sus delitos. Y ahí en España, pues tenía que llevar una vida más de mayores gastos y alejado de los demás terroristas aquí en Colombia, pues era mejor estar aquí. Y se regresó y entonces comenzaron los medios de comunicación a entrevistarlo y a darle publicidad y sacó el as bajo la manga y dijo que el ELN quería una constituyente. Y entonces uno se pregunta, si este señor ya estaba, era prácticamente como un funcionario del señor Santos, ¿por qué podía llevarle la contraria y hablar de que quería una constituyente cuando desde luego Santos no quería eso? Santos lo que quería era que le dieran el premio Nobel de Paz a él y que las FARC le firmaran lo que fuera, o él firmarle a las FARC lo que fuera para el efecto, y ojalá meter al ELN en el mismo paquete. Pero no se estaba hablando en ningún momento de una constituyente. Y este delincuente salió y dijo que sí, que hay que hacer una constituyente, y nadie lo contradijo, y al contrario, los medios de comunicación, entrevista va y entrevista viene, como si hubiera llegado la Madre Santa Teresa de Calcuta a Colombia. Mi coronel, ¿por qué el gobierno Duque nombró gestores de paz a los terroristas Carlos Arturo Velandia Agua, alias Felipe Torres, y Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias Francisco Galán? Porque resulta que ahí hay un viaje extrañísimo que deja muchas suspicacias de Duque al Vaticano. El ELN había secuestrado a un niño de nombre Cristo José, por allá en el sur de norte de Santander, cerca de Ocaña. Y Duque viajó a Roma y se reunió con el Papa y de allá regresó de una vez convencido que había que hacer la paz con el ELN. Y se presentó una situación rarísima que Duque sorpresivamente se apareció un domingo en el pueblito de donde era, creo que es San Calixto, si no estoy mal, de donde era el niño Cristo José. Cristo José era el hijo del alcalde. Entonces, montaron una operación de lo más raro y extraña y sorpresiva del mundo, dirigida por el general Mejía Ferrero, personalmente, el comandante del ejército, que hasta salió utilizando términos de policía, y que ha montado un cuadrante. Y el alcalde salió del pueblo a buscar a su hijo. Y oh, sorpresa, lo encontró. Y el niño lo que dijo era que lo ha llevado un señor y que le ha dejado en cierto sitio de un camino y le ha dicho, quédese aquí, no se va a mover de aquí, que por aquí va a aparecer su papá. Curiosísima esa, esa situación. ¿Qué pasaba? El ELN había iniciado diálogos de paz con el señor Santos, después de todo ese show que había buscado Santos para su premio Nobel, y lo consiguió, entonces ya no le importó seguir con el ELN y se le acabó el tiempo. Entonces su show era con las FARC y el espectáculo y tal, y quedó en segundo plano lo del ELN. Entonces, eh, ya vino el gobierno Duque y el día de su posesión Duque dijo que con el ELN la única forma que negociaba era si suspendían el secuestro, el terrorismo y se comprometían a no cometerlo más. Y ya sabemos que la respuesta del ELN siempre ha sido la misma, que ellos no secuestran, que ellos no son terroristas, que ellos lo que están exigiendo es una cuota y bla, 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 bla. Entonces este par de delincuentes seguían con los procesos abiertos que tienen, porque una cosa es que estuvieron en la cárcel y otra cosa es que no han pagado por todos los delitos que cometieron. Entonces inmediatamente Duque los nombró de comisionados de paz. Y la primera respuesta que tuvo Duque, fue el bombazo en la escuela de policía donde mataron a los 23 cadetes. Entonces Duque se radicalizó en que no negociaba con esos terroristas y los pidió en extradición a la narcodictadura cubana. Y la narcodictadura cubana le dijo que no los entregaba porque había un documento firmado por Juan Manuel Santos que lo consideraban un documento de Estado, no de gobierno, y que los delincuentes permanecerían allá hasta que el gobierno colombiano enviara a los delegados. Se le fueron los 4 años a Duque, nunca tuvo el carácter y el temple para romper relaciones con Cuba. Este par de delincuentes siguieron libres y ya seguramente están próximos a que les den vencimiento de términos. Cualquier abogado por orden de Petro tome la decisión de
cerrarles definitivamente los procesos y jamás respondieron por todos los crímenes que cometieron. ¿Cuál fue la respuesta del ELN al respecto? Pues el ELN de frente dijo que desconocía a Felipe Torres y a Francisco Galán como negociadores porque según el ELN, según la versión publicitaria, ya no pertenecían al grupo terrorista. Entonces, que ellos eran funcionarios del gobierno Duque. Entonces, ya que como funcionarios del gobierno Duque podían hacer lo que quisieran, pero que la organización no los tenía en cuenta como miembros del ELN para ayudar a participar en la organización de la paz. Y ahí se le fueron los 4 años a Duque. Los Mi coronel, delincuentes vivieron a cuerpo de rey en Cuba. Allá viajó Petro a reunirse con ellos y Torres y Galán no hicieron nada por la paz, eso sí recibiendo sueldo, desde luego, y ahí viviendo sabroso. honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Reflexionemos un poco acerca de las enseñanzas que nos aporta la captura del terrorista Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, del ELN en Bogotá en junio de 1994. Y con lo primero, este delincuente y los demás, ¿no? Se precian de que hicieron procesos de paz y que comprometerse a la no repetición, etcétera, etcétera, nunca han contribuido con información, como se hace en Estados Unidos, para que un delincuente tenga beneficios, es proporcionar información que ayuda a desarticular la organización a la que pertenecían. Nunca, antes al contrario, cada vez que los entrevistas salen y dicen que son organizaciones legítimas, que ellos se sienten honrados de haber sido terroristas, que los crímenes que cometieron son culpa del Estado y bla, bla, bla. Entonces, hacemos nuestra primera pregunta. ¿Qué han intuido los dirigentes políticos desde que comenzaron todos los procesos de paz legitimando bandidos? ¿Por qué no se enfocan más bien en solucionar los problemas de baja educación y hacer las inversiones ahí? Hace poco decíamos en un programa de una emisora de radio comercial, ¿por qué todo ese dinero que Petro se va a tirar con el cuento de los gestores de paz no lo invierte en formar cooperativas de madres cabeza de familia, que son las personas que más sufren aquí en Colombia, y las forman a esas señoras con microempresas, con cooperativas, y
las ponen a trabajar y a producir y a que eduquen mejor sus familias y así se evita que muchos jóvenes terminen en el terrorismo, pero no es gastando dinero a raudales, legitimando bandidos y poniéndolos a viajar, llevándolos en helicópteros, algo que ni siquiera los militares que se sacrifican por el país tienen cuando les toca participar en diversas actividades. ¿Dónde está la indiferencia y la connivencia con esos delitos? Es que está en el ADN de los colombianos desde siempre y los políticos lo que hacen es ratificarlo. ¿O es que los políticos en esa connivencia son de los mismos y les conviene que esto pase? Son muchas las preguntas que surgen alrededor. ¿Por qué nunca se visualiza la evolución de la justicia? ¿Por qué ante ejemplos tan dramáticos como este, que caen dos terroristas de la peor laya del ELN, con unos prontuarios abultados y con hechos probados, con el asesinato de militares, de policías, secuestros, extorsiones, destrucciones del oleoducto, organización de redes criminales, bueno, todo lo que hace el ELN, y caen y reconocen que son de los cabecillas principales? Entonces, pues desde luego están metidos en toda esa planeación y ya de ahí para allá los condenan por terrorismo y fuera de eso terminan libres y salen a reclamar que les afectaron sus derechos y que el sistema carcelario es injusto. ¿En qué cabeza cabe eso? Pero es lo que tenemos. Entonces, cuando nuestros dirigentes políticos y tanto abogado leguleyo que pulula en Colombia va a corregir eso para que la justicia realmente tenga peso y cuando a un delincuente se le dan beneficios es porque colaboró a destruir la estructura a la que pertenecía? Si no lo hace, quiere decir que no colaboró con la justicia y que debe cumplir la condena completica. Bueno, ¿cuál es el rol del Congreso de la República? Ahí vemos ante la actual situación que está viviendo el gobierno del país y los congresistas de derecha, de izquierda, de centro están dedicados es a buscar la reelección y mintiéndole a todo el que se deja y echándole el brazo por encima, pero no están trabajando por Colombia, sino por ellos, por porque es que ese negocio es muy bueno. Multiplique 4 años por 40 millones más otras arandelas, a veces no tan santas. ¿Quién va a renunciar a eso? Buscará la forma de quedarse eternamente ahí. ¿Por qué los dirigentes políticos ignoran esos focos geoestratégicos de la violencia? Entonces, cae un terrorista como Felipe Torres, cuenta y hasta se da el lujo de publicar un pasquín contando su historia de todo lo que hizo y cómo lo organizó, y nadie se preocupa desde el alto gobierno por tomar acciones correctivas en esas zonas, a pesar de que el mismo terrorista las está publicando y está diciendo cómo lo hizo y las razones por las que la hizo. ¿No? Porque es que lo importante es ir a hablar de paz y gastar plata y tener un poco de corruptos allá que les ayuden a conseguir votos. ¿Qué visualizaron o qué han visualizado o qué siguen visualizando los dirigentes tradicionales acerca del Partido Comunista y sus diferentes brazos armados, y en especial de este grupo terrorista ELN, que además de ser comunista tiene unos nexos muy directos y oscuros con varios curitas de la teología de la liberación, que no todos son curitas rasos, sino que hay de más nivel ahí? ¿Qué pensarán esos dirigentes políticos y qué han pensado de para dónde va Colombia? Su responsabilidad. Entonces, esto es una cantidad de preguntas y de reflexiones que nos pone el caso de un solo delincuente, y no es que le estemos echando todo el agua negra a él, porque Caraballo anda en las mismas y los terroristas de las FARC en el Congreso, sino que como hoy hablamos específicamente de Felipe Torres, pues resaltamos todo lo que pasó con él. Los demás, hasta la concubina de Tiro Fijo, por ejemplo, una mujer que duró 30 años transmitiendo todas las instrucciones de ese terrorista para destruir el país y ahora es la representante de la mujer en el Congreso. Increíble. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Para hoy, martes 24 de septiembre, el episodio 630, que trató de la captura del terrorista Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, perteneciente al grupo terrorista del ELN en 1994. Objetivo Colombia. Mucho hemos hablado aquí
de la mutación del bandolerismo a la convulsa violencia propiciada por el comunismo. Es decir, en Colombia se vivió un bandolerismo por la ocupación de tierras en el periodo llamado de la violencia, desde 1946, que algunos lo prolongan hasta 1966. Pero la verdad es que en ese lapso hubo un interregno de paz y fue en el periodo del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, o sea, entre 1954 y 1957, cuando pacificó el país y llevó progreso a muchas regiones olvidadas de Colombia, como lo hemos demostrado en muchos episodios de memoria histórica. Porque una cosa es decirlo y otra revelar la verdad. Lo dicho hasta aquí tiene por finalidad hacer conocer que la violencia, la inseguridad, los asesinatos, las masacres, los desplazamientos de campesinos y el deterioro económico de nuestro país viene de tiempo atrás y que ha sido el trasunto de los malos gobiernos y de las rencillas debido a ambiciones banderizas de poder que muy bien supo aprovechar el comunismo con sus brazos armados y desarmados, como en el caso que analizamos hoy del terrorista alias Felipe Torres, integrante del grupo terrorista del ELN desde 1972, quien dirigió el Frente Compañero Tomás, del que mi coronel habló en su exposición, y llegó a ser parte del autodenominado Comando Central del ELN COSE, también referido muy claramente en el episodio. Este sujeto, como se ha dicho, fue detenido en el 94 y liberado en el 2003 por cambalaches que también se dijeron en este y se explicaron en el episodio. Y se dice que abandonó la guerrilla y se exilió en 7 años en España. En el 2020, junto al terrorista Francisco Galán, fue nombrado gestor de paz cuando gobernaba Iván Duque. ¿Habráse visto semejante alcahuetería? Es por eso que la violencia en Colombia no terminará, debido a la falta de carácter e irresponsabilidad de sus gobernantes, que no han combatido ni combaten a los generadores de la violencia, es decir, a los grupos connacionales de guerrilleros terroristas al servicio del comunismo, a saber FARC, ELN, M-19, EPL y otros. Alias Felipe Torres participó y dirigió un secuestro masivo en 2000 en la vía Cali-Buenaventura. Pero algo interesante es que Jorge Fernando Perdomo, un fiscal general encargado, manifestó, comillas, pongámosle atención, en esta indagación por secuestro también es investigado toda la cúpula del ELN. En ese sentido, él, al ser parte de la cúpula, para ese tiempo es requerido por parte de un juez de Cali, cierro comillas. En cambio, hoy los cabecillas de estas organizaciones terroristas gozan de todas las prebendas y exigen de los gobiernos de turno ser excluidos de las listas de terroristas. Es la diferencia. Aunque en la cárcel, como le explicó mi coronel Villamarín, este señor hacía lo que quería, pero al menos se condenaba a la cúpula, cosa que hoy no se hace. Alguna vez este sujeto expresó, comillas, ser del ELN en ese entonces era una cosa importante, pero los que vivíamos en Bucaramanga lo veíamos con mucha libertad, cierro comillas.
Y no estaba equivocado, porque casi todos los cabecillas de estos grupos terminan como gestores de paz y analistas de la violencia y del conflicto armado, gestores de paz y delegados por el gobierno en mesas de negociaciones en donde se encuentran con sus amigos con pinches que siguen en los grupos terroristas, con las armas, obviamente. Voy a permitirme aquí hacer dos precisiones. Una, quien haya asesinado, secuestrado, masacrado o cometido algún delito de lesa humanidad o no, por el hecho de haber purgado una pena o por haber sido indultado, amnistiado o haber estudiado o ser conferencista de conflictos armados, analistas, pues claro que han saldado sus cuentas con la justicia, pero eso no es garantía de que dejen su perversa inclinación terrorista e inclinación al delito. La otra precisión es la siguiente. Hacer la guerra cuando se necesita salvar al país no es ser guerrerista. A contrario sensu, hablar de paz y al mismo tiempo no de poner las armas para hacerle daño a su propio país, no solo eso sí es ser guerrerista, sino que es un vil apátrida, como lo son los grupos terroristas del ELN, FARC, M-19, sentados hoy en las mesas de negociaciones. De ahí que el engañoso estribillo de guerrerista repetido por la narcoguerrilla terrorista colombiana en contra de quienes propugnamos que deben ser combatidos con las armas es un estratagema tan fastidioso como el zumbido de un zancudo en los oídos. Y ese es su valor. Este es el objetivo de Spundel, dar a conocer los engaños que desde mucho tiempo atrás se le ha dicho y hecho al pueblo colombiano por parte de los generadores de la violencia y del conflicto armado, es decir, por parte del tripartidismo. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy concreta su reflexión y muy clara la reconstrucción que usted hace del trasiego de este delincuente, que como decimos, hoy lo tomamos de ejemplo aquí porque es el caso específico de él, pero que ha sido con un montón de criminales que ahora son hasta presidente de Colombia, senadores, representantes a la Cámara, han sido embajadores, porque tenemos hasta embajadores, eh, miembros de los cuerpos diplomáticos, profesores universitarios, gestores de paz, etcétera. Es simplemente una vagabundería de la dirigencia política utilizando la majestad del Estado para legitimar criminales y para seguir en el mismo juego de la violencia que nos ha caracterizado desde que nacimos como nación. Esta noche continuaremos con los análisis estratégicos que hace la Fundación para formar estadistas. Mañana nos veremos en el horario normal nuevamente con nuestra memoria histórica. A todos, feliz día, muchísimas gracias y que Dios nos bendiga y nos acompañe.